Está con nosotros David Brondo, periodista. Con él vamos a hablar, pues, de esto que ha venido sucediendo en torno a la concentración del poder presidencial, en torno a la resolución del legislativo de dar una ampliación al margen en la que está la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, en este caso de manera muy particular el ministro Saldívar. Y bueno, todo lo que ha venido acarreando esto. David, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos con gusto. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Marcela, Manuel, Arturo, es un gusto saludarlos. No, pues el gusto es para nosotros, David, con bastantes temas. Digo, por supuesto no nos apartamos del tema Coahuila y electoral, ya tendremos oportunidad de platicarlo contigo y que nos des cuenta de cómo van las cosas en Saltillo, pero este tema, que tampoco se desprende del tema electoral, y entonces nos gustaría tu reflexión y hacia dónde vamos con esto. Mira, ciertamente, Marcela, sucedió lo increíble, lo inaudito, y el viernes pasado la Cámara de Diputados aprobó esta reforma legislativa al Poder Judicial para ampliar de manera ilegal, inconstitucional, como ustedes lo han dicho, 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte. Para mí esto no es otra cosa sino un indicador claro del comportamiento autoritario. Es el rechazo, la no aceptación de las reglas democráticas y políticas por parte de esta clase gobernante. Y aquí estamos yendo más allá de esta oposición a las reglas democráticas. Estamos ya ante el rechazo mismo de los preceptos constitucionales, del marco legal que rige toda la vida del país. La decisión de ampliar el periodo del presidente de la Corte es la última de una serie de maniobras y de acciones para acrecentar el presidencialismo que ya creíamos superado, pero que ha vuelto, creo, con tintes mucho más graves y sombríos que los existentes en los tiempos del PRI. Sin exagerar, se diría que la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte es la ruptura del orden constitucional. Y parecería exagerado, pero lo voy a decir, esta reforma, la verdad, es intimidante. Estamos viendo la concentración del poder en una sola persona, que es el presidente de la República. Y bueno, desde un inicio, todo en esta sentencia legislativa está mal. Esta reforma, conocida como la Ley Saldívar, se planteó, ustedes recordarán, de último minuto, nunca estuvo en el cuerpo de reformas propuestas, se aprueba sin discusión previa, en un ejercicio totalmente opaco de última hora en la que un partido presenta una propuesta para que se amplíe, así como casualmente el periodo del presidente de la Corte. Y bueno, pues se aprueba primero de la peor manera en el Senado, y uno piensa que en la Cámara de Diputados se va a frenar, y no. Después también los diputados la aprueban, y creo que es una asonada legislativa, un golpe frontal al Poder Judicial y al de por sí ya precario equilibrio de poderes en México. No se trata de un error de procedimiento, no se trata de una falla de los legisladores, sino de una medida aprobada a sabiendas. Es decir, se hace de manera consciente, a sabiendas de que es ilegal y es inconstitucional. Y aún así, senadores y diputados le aprueban al presidente este nuevo capricho. David, buen día, un gusto saludarte. 2 puntos. Uno, la respuesta que dio el ministro Saldívar a través de ese comunicado del viernes que aquí estuvimos comentando justo cuando lo compartió a través de su cuenta de Twitter. Había estado conversando también con Ciro Gómez Leiva, donde dejaba entrever que estaba a la expectativa, ¿no? O sea, no dijo un no contundente. Se le acusó mucho de tibieza, hasta de cobardía en redes sociales, se lo acabaron al ministro Saldívar. ¿Cómo viste, por un lado, esa respuesta? Y 2, si esto abre la posibilidad de extender también el mandato
del presidente Andrés Manuel López Obrador, como mucho ya se está señalando también? Mira, yo creo que la respuesta del ministro Saldívar ha sido tibia. Un hombre de Estado, un hombre de institucionales, una persona con convicciones democráticas, lo primero que tiene que hacer es rechazar este tipo de acciones que no hablan de otra cosa sino de el recrudecimiento del autoritarismo presidencial. El ministro Saldívar lo sabe con claridad, es un experto en leyes, es un constitucionalista y él sabe que esta medida es totalmente ilegal. Y aún así, eso es lo preocupante, Manuel, él decide no rechazar esta aprobación realizada en el Congreso de la Unión. Y sobre la segunda pregunta, quisiera comentarte antes que esta decisión, decía yo, sí es intimidante por varias cosas. Voy hacia donde tú estás llevando el tema. Sí. Primero, porque como dijo el senador Dante Delgado, se trata de una captura del Poder Judicial por parte del presidente López Obrador. A nadie escapa que el ministro Saldívar es cercano a López Obrador. Es el mismo que le aprobó aquella ocurrencia de lanzar una consulta, ustedes se acordarán, para investigar a los expresidentes, y es el mismo que públicamente apoya siempre al presidente. También es intimidante porque revela la sumisión absoluta del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Es increíble que los senadores y diputados de Morena, de manera tan vergonzosa, tan indigna, se sometan al presidente y le hagan este trabajo sucio. Y bueno, sí creo también que es muy, muy preocupante porque abre la puerta a que el mandato de un presidente de un poder del Estado pueda ser reelecto de manera arbitraria por encima de la Constitución. En términos de representatividad del Estado, el ministro de la Corte no es menos que el presidente de la República. Y esto hasta parecería un experimento para abrir la puerta a la posibilidad de que el presidente López Obrador pueda en el futuro tener un periodo extraordinario o de cualquier otro tiempo a que les extiendan su periodo de gobierno. ¿Por qué no? Si ya lo hicieron con la Corte, ¿por qué no habrían de hacerlo ahora, verdad? David, te saludo con mucho gusto, Arturo González. Hay dos visiones respecto a este acto de legislativo, que una apunta a que es una medida muy calculada, muy planeada y bueno, que está orientada hacia derroteros próximos, ¿no? Algunos que ya has apuntado. Y hay otros que simplemente lo plantean como un experimento para medir a ver qué pasa y vamos viendo y al calor de la campaña, pues ir viendo cuál es la reacción, ¿no? ¿Hacia dónde te inclinas, de acuerdo a tu análisis, David? Es una muy buena pregunta, Arturo. Yo creo que sí se está viendo esta posibilidad de qué es lo que sucede. Vamos a aventar un globo de sonda a ver qué pasa con los poderes, qué pasa con la sociedad, ver hasta dónde es la fortaleza de las instituciones mexicanas y si son capaces de enfrentar al nuevo régimen. Ellos creen que ellos, me refiero a la clase gobernante llamada ahora la Cuarta Transformación, creen que les asiste la razón en todo, creen que tienen el monopolio de la ética pública y en ese sentido se creen por encima de la sociedad, se creen por encima de las instituciones y ahora vemos del marco constitucional. Eso es lo grave, que están habiendo esa posibilidad de debatir y pues estamos todos pasmados, no sabemos cómo reaccionar. La concentración del poder se ha vuelto, la verdad,
inaudita. El presidente controla, como lo estamos viendo, el poder legislativo, los senadores, diputados, concentra todo el poder ejecutivo, también la fuerza del ejército, y ahora va también por la Corte. Eso es muy grave, y sí creo que se esté sondeando el terreno para la posibilidad, en caso de que sea, como ellos dicen, necesaria una medida de esta naturaleza, ampliarle al presidente su sexenio para que pueda llevar a cabo su transformación. Ahora, la reacción de la oposición activa ha sido prácticamente unánime, ¿no? O sea, es decir, señalar y cuestionar el hecho, ¿no? La inconstitucionalidad de esta decisión, de esta aprobación. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿qué tanto ves, David, que esto esté permeando en la sociedad? Es decir, el ciudadano de a pie, el ciudadano, digamos, que no está involucrado todo el tiempo en las noticias, en el ir y venir, y que tal vez está más abocado a su día a día, a su cotidianidad compleja, complicada, ¿no? Como se vive en estos momentos de pandemia, de crisis y demás. ¿Qué tanto permea? Porque luego, si echamos un ojo a las redes sociales y a los medios, parecería que es unánime la reacción, o que al menos todos están enterados y todos tienen una posición a favor o en contra. Pero la sociedad, en realidad, ¿la ves involucrada tú en este proceso? Fíjate que veo involucrados a muchos grupos de la sociedad, obviamente a las élites, a algunas fuerzas democráticas, a los movimientos ciudadanos, a los colectivos femeninos, pero no veo una fuerza mayoritaria que esté preocupada por este devenir de las acciones políticas que está tomando la Cuarta Transformación. Yo estaba hablando de cómo el presidente maneja su comunicación social y cómo permea en amplias capas de la mayoría que de manera ciega lo siguen, lo aprueban, lo apoyan. Y hay otra parte de la ciudadanía, que es la que creo que te refieres, que es muy amplia también, está en su día a día, está más preocupada literalmente por sacar el día, por la chamba, por ir a trabajar, por llevar el pan a la mesa de su casa, por la pandemia. Está preocupada, sin exagerar, por no morirse, por no infectarse, que estos temas terminan en su agenda en segundo, en un tercer plano, o simplemente no existen, ¿verdad? Porque tiene frente a sí otros desafíos inmediatos que resolver, ¿verdad? Bien. Y eso es algo muy delicado. Me preocupa también que no haya un eco en grupos como las universidades, los universitarios, y que pues el presidente siga avanzando en su proyecto, poco a poco, paso a paso. Ahí va recrudeciendo esta autocracia y no pasa nada, Arturo. Pues vamos a ver qué pasa en este próximo 6 de junio, que será, pues digo yo, definitorio a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué sucede. David, muchos temas que platicar contigo. Nos encontraremos pronto, si tú nos lo permites. Muchas gracias, Marcela. Y estás tocando un tema que obviamente está íntimamente vinculado, que son las elecciones, porque en caso de que el presidente y su partido lograran llegar a tener una mayoría absoluta en el Congreso, la verdad es que ahora sí no sé dónde pudiéramos llegar. Entonces, ese es un tema para platicar. Ya habrá tiempo después de... Por supuesto que lo haremos. Muchas gracias. Gracias a ti, David Brondo, periodista. Luego, David. Estuvo con nosotros 8:09 a.m. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder